Estamos ya dirigiéndonos a Nitos. Me parece muy interesante conocer cómo una persona pudo conceptualizar que un ceviche se podía vender de manera rápida y no precisamente en carretil, en una calle, sino más bien dentro de un gran centro comercial, dentro de un patio de comidas de un mall. De hecho, ya estoy viendo que Juan Juárez está allí. Juan Juárez es el hombre que conceptualizó esto hace varios años y que fue aprendiendo las cosas hasta convertir su negocio en una idea bastante exitosa. De hecho, el nombre viene de Juan, Juanito, Nito y al final Nitos. Y aquí Juan está. Nito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, llegamos aquí como habíamos quedado porque estamos muy interesados en conocer realmente cómo manejaste este negocio que parece tener una historia interesante. Yo estuve leyendo algunas cosas y me quedé sorprendido y con mucha curiosidad del negocio que tenía tu madre, sí. Una cevichería, pero el asunto era que era en Huaraz. Sí, en Huaraz. Y bueno, hacer ceviches en la costa parece más fácil que hacerlos en Huaraz, o sea, ahí hay que tener algunas otras consideraciones. Me imagino, cuéntame un poco, ¿cómo fue ese negocio? Mi madre, ella tiene una cevichería en Huaraz hace muchos años, ¿no? Obviamente, como tú dices, en Huaraz es un poco raro, ¿no? Un poco loco, digamos, de ese modo. Y ella tiene años, ella comenzó, ¿no?, vendiendo ceviche, charró y aumentó parihuela, sudado. Y tiene una cevichería que hasta ahora le va muy bien. Entonces, yo prácticamente crecí en la cevichería de mi mamá. Para mí es el tema del almuerzo, la reunión del almuerzo, pues era en la cevichería, ¿no? Prácticamente era un encuentro de la reunión familiar en las primeras mesas del local, ¿no? Ese paso era interesante, yo lo relacionaba con algunas cosas que tú has venido contando en algunas entrevistas que te han hecho, que ya son varias. Por ejemplo, tú hablabas de hacer una cadena de producción. Yo me imagino que hacer ceviche en una ciudad de la sierra involucra un esfuerzo mayor en conseguir el pescado, los mariscos frescos. Eso también fue una experiencia importante. Claro, justamente el hecho de que mi mamá tenga la cevichería en Huaraz me ayudó mucho en el tema, aprender el tema logístico, porque yo veía cómo traían pescado de Lima, todo lo que implicaba eso, que era la sierra misma, que el pescado inclusive, parece mentira, uno hace en Lima un ceviche y se cose más rápido el ceviche con el limón porque Lima es un ambiente más cálido, ¿no? Lima normalmente es verano, muchos meses, en cambio en Huaraz el frío, la temperatura no permite que el ceviche cosa o el pescado cosa más rápido. Entonces, y todo eso hemos ido aprendiendo allá, bueno, yo observando cómo trabajaba mi madre. Yo recordaba una canción que podría ser el inicio de la preparación de esto rápido, pero claro, no en centros comerciales, sino en la calle, ¿no? Los no sé quién y los no sé cuántos cantaban ceviche en bolsa y sopa en botellón, ¿no? ¿En qué momento de tu vida dentro de la cevichería empezaste a conceptualizar este negocio de manera distinta? No en una cevichería con una mesa donde te ponen cerveza y cosas por el estilo, sino aquí en un centro de atención rápida. Yo recuerdo claro que cuando estudiaba en Huaraz, en el colegio, las vacaciones venía a Lima, en algunos familiares, y en alguna vez, en un verano, vine un familiar de una tía que vive por el centro de Lima, y pasé por un restaurante de comida rápida americano que está al frente. Estás hablando de un Kentucky. Sí. Un Kentucky. Y de lo que yo había visto en la cevichería de mi mamá y vi el Kentucky, como que digo, mira, qué loco, ¿no? Cómo existe otro tipo de comida, de servicio, y no el clásico restaurante, sino uno de autoservicio, comida rápida. Y justo en esos días también, como estaba en el centro de Lima, había un montón de ambulantes en las esquinas antes que Andrade los desaloje. Y mi tía que vivía ahí me llevaba, yo le decía, tía, yo extraño el ceviche, como en Huaraz siempre comía ceviche, ¿no? Ven, te llevo a comer ceviche. Entonces había unos ceviches ambulantes en una esquina, luego me llevaba otro. Entonces vi ese ceviche ambulantero, digamos, que solo era cevichito, con chicharroncito a un costadito. Me llamó mucho la atención eso.
el tema que estaba Kentucky y el tema que yo había vivido en una cevichería. Entonces, ¿De qué año hablas? Muy Nito? joven, 14 años, 13, 15 años, más por ahí creo, no me acuerdo. ¿Cuántos años tienes ahora, Nito? 35 ya. 35. Bueno, o sea, estamos hablando de 20 años atrás. 20 años atrás, pues, este tipo de cosas no era muy pensado. No muchos pensaban en este Claro, negocio. justamente nosotros, yo decía, no, será una locura hacer esto, pero no creo, porque solamente está Kentucky o está Pizza Hut, será el momento de hacer, no creo. Entonces no le di mucha importancia al asunto. En todo caso dije, en algún momento me imagino, calculo habrá, y lo mantuve como un proyecto a seguir realizando, o en todo caso estudiando cómo podría ser. Pero obviamente, como tú dices, muchos años, me dediqué a estudiar, fui a la universidad, pero paralelamente iba pensando en la opción de que en un futuro podía hacerlo, ¿no? Uno empieza a pensar en nuevos negocios cuando vi, sí, es cierto, algunas franquicias, algunas cosas que imitar, pero también cuando ves que el negocio no funciona bien o que no atiende bien. ¿Cuál era el defecto que tú encontrabas en la cevichería convencional, en la cevichería de tu madre? ¿Qué era lo que no cubría? En una cevichería clásica normalmente atiendes a las 5 o 6 de la tarde. Yo observaba que después de las 6 no vendía nada. O algunas cevicherías observaba que lo hacían bar. Y me daba cuenta que las pollerías trabajaban almuerzo y cena. Entonces, suponiendo que alquilen un local a $1.000, el $500 pues lo paga el almuerzo y $500 lo paga la cena. Entonces me di cuenta que el chifa pasaba lo mismo, almuerzo y cena. Entonces, de razón, analicé que por qué hay más pollerías, hay cadenas de pollerías, porque no hay cadenas de cevicherías, ¿no? Porque hay cadenas, ¿no? O chifas, o en todo caso, que hacen en familias de chinos. ¿Y por qué no cevichería? Entonces me di cuenta, quizás una de las razones puede ser que el solo de trabajar un solo turno no permitía en el costo de alquiler y tampoco en el costo de personal, porque se duplicaban todos los costos. Entonces dije, iba analizando, entonces vi, la única manera para que esto sea rentable hay que trabajar de noche. Ahora, abrirlo con nuevo concepto de comida rápida, puerta a la calle, iba a ser difícil porque la gente tiene acostumbrado que el ceviche se come en plato de loza, ¿no? Y chicharrón también. Entonces pensé que iba a haber un problema en el tema del descartable. Entonces ahí fue donde dije, bueno, la única manera es un centro comercial, porque la gente que va al centro comercial al menos está predispuesta a comer ceviche en descartable. Y eso me va a permitir que un cliente que entra al centro comercial de acá, sin querer, ya ve todo en descartable, y así nosotros le demos un producto en descartable, como que lo va a ver, o en todo caso no normal, puede aceptarlo comer. Sin embargo, hemos tenido, cuando hemos aperturado algunos problemas, que a unos clientes, pero ¿cómo me vas a dar ceviche en descartable? Que no sé qué. Entonces tratamos de hacerle entender, pero algunas veces es difícil las personas, sobre todo adultas. Pero poco a poco van entendiendo, porque los centros comerciales van aumentando. Antes había menos centros comerciales, ahora más, y como que eso ayuda a que sí es el momento que sí se puede hacer una comida rápida de solo ceviche de chicharrón. En una entrevista tú dijiste que uno de los problemas que tuviste en un local como esto, y creo que en uno de los primeros locales que abriste esto, era el olor, ¿no es cierto? Es que también te pusiste a preparar pues parihuela y Claro. ese tipo de cosas. A ver, oye, cuéntame esa parte de la historia porque me parece sensacional, ¿no? O sea, aquí puedes sentir el olor de los pollos friéndose, de las hamburguesas, esas cosas, pero de repente que todo sea invadido por un olor a pescado es un poco complejo en un centro comercial como este, que es un centro comercial cerrado, por ejemplo. Definitivamente el olor a pollo es más agradable que el olor a pescado, ¿no? Ahora, el proceso de descomposición del pescado es más fuerte. Cuando nosotros abrimos, todo esto fue un proceso, abrimos en Chiclayo un centro comercial, primero de pescados y mariscos, no era solo ceviche y chicharrones. Justamente por el hecho que creíamos que todavía no era el momento de lanzar solo ceviche y chicharrones, entonces vendimos parihuela, sudado, y tú sabes que una parihuela o un sudado, tú agarras un pescado entero, ¿no? Los ancochas pues emanan un montón de olores. Entonces ahí era el problema, parihuela, sudado, sobre todo pescado sancochado, o todo lo que es concentrado, sopas, caldo, los olores son muy fuertes. Entonces ese era un problema que vimos, que justamente suponiendo que yo decía no, pero porque la gente presionaba, o en todo caso, cuando yo hacía las consultas a familiares, amigos, compañeros de la universidad, ¿qué les parece a este proyecto? No, pues solo ceviche no pasa, tienes que vender arroz con marisco o parihuela. En el caso que hubiéramos metido todo eso, nos dimos cuenta que probando ya en un centro comercial no se podía por el tema de los olores.
¿Qué pasó? O sea, ¿qué te dijeron? ¿La administración de ese centro comercial te dijo, oye, Patita, cuida los olores, pues, o te vas, algo así? Digamos que teníamos problemas porque al probar también todavía no nos conocían, era una oportunidad que aprovechamos, como sabíamos que teníamos que tener centros comerciales y aquí en Lima centros comerciales importantes, no nos iban a dar la oportunidad de entrar. Entonces un centro comercial de Lima que abrió en provincia, Chiclayo específicamente, tenía unos locales vacíos y ya, pues aprovechamos estar ahí y como que ellos dijeron, pucha, ¿a quién hemos metido? ¿No? Una cosa así, ¿no? Es como que se arrepintieron. Sí, yo creo que sí, ¿no? Esta historia de tu negocio tiene marchas y contramarchas. Realizas un poco el sueño, lo tienes, luego lo cierras, pones una cevichería convencional, luego lo vuelves a retomar, haces algunas innovaciones. ¿Por qué en algún momento retrocediste? Dijiste, bueno, voy a cerrar esto de comida rápida, que era lo que conceptualicé cuando tenía 15 años, y voy a hacer un negocio como el de mi madre, que es una cevichería convencional, con todos los platos, con cerveza, con gente que se queda en la mesa pues 2 horas y cosas por el estilo? Definitivamente era más fácil hacer eso, pero como proyección a futuro, si queríamos ser una cadena de 10 locales, de 20, 30, 50, lo vimos un poco difícil, por el tema de estandarización, por el tema de control, como que lo veía un poco complicado. Por eso es lo que insistimos en eso, ¿no? De comida rápida. Cuando tú hablas de estandarización, es que tenías miedo a que el ceviche del Nitos aquí en este mall de Atopongo sea distinto al de Aventura Plaza de Arequipa, por ejemplo, o sea, sabores distintos, cosas de ese tipo. Sí, justamente ese problema veía que a veces, como una cevichería tradicional, los platos son mucha variedad, hay arroz con marisco, parihuela, sudado, risotto, picante. Existía la probabilidad de que el sabor no sea el mismo. Es algo que vendas platos a 40 soles, 50, como lo hacen algunas cevicherías que son muy reconocidas, ¿no? Ahí sí te permite un margen de error y tratar de costear más para que pueda ser o cercano a una estandarización. En el caso de nosotros, si es una comida rápida, que uno tiene que vender a precios un poco más cómodos, porque es una comida al paso, era un poco complicado. Este ceviche que tú haces, ¿realmente podría competir con el ceviche que hace tu mamá o el ceviche que hace tu tía, que están metidas en el negocio? Porque el concepto de comida rápida no es eso, ¿no? O sea, puedo comerlo al paso, rapidito, me lo preparan rapidito, me lo como rapidito, me voy. En cambio, el de un restaurante tradicional es algo que se hace con calma, que se sirve con calma y que supuestamente sabe mejor. ¿Este ceviche sabe tan bien como el de la cevichería de tu mamá? Bueno, también como el que hacía mi mamá con mi tía. No, en general sí. ¿Lo estás diciendo como hijo o lo estás diciendo como empresario, de verdad? No, en general sí sale bien, porque el tema del ceviche, en el ceviche no es complicado si es que la persona que lo hace con bastante, digamos, cariño o pasión o amor o con gusto de hacerlo, porque depende mucho de quien lo prepara. En todo caso, porque el ceviche es el pescado es limón, sal, ¿no? Ajos, entonces depende con los cálculos que le haga y con las ganas que lo haga. El ceviche no es lo mismo en general porque es simple, en verdad. No es un tema tan complicado. Tú también has dicho alguna vez que el ceviche de Huaraz sabe distinto pues al ceviche de Lima. Este ceviche que tú haces, el ceviche que estandarizas y que lo tienes en Arequipa, en Ica, en Lima, en todas las ciudades donde has trabajado, ¿qué ceviche es? ¿Es un ceviche que sabe como qué? ¿Como Lima? En general la idea es hacerle un ceviche que tenga un poquito digamos, del sur o del norte, o un ceviche promedio, ¿no? Porque en el norte comen con zarandaja, ¿no? Zarandaja, discúlpame, yo no soy del norte. En Piura, Chiclayo, como tipo frijolitos, no sancochado, entonces tiene la costumbre de comer así. En Piura, ejemplo, en Chiclayo comen con tortita tortita de maíz, ¿no? De maíz. Y es como una de choclo, ¿no? Maíz frito, que lo juntan al ceviche. Entonces había ciertas costumbres. En Tumbes lo comen con un poquito de chifle.
En el sur, como que no hay esos gustos, lo comes con camote o con papa. Entonces teníamos que hacer un promedio en todo eso y calcular un ceviche relativamente más o menos estándar. ¿Cuál es ese ceviche estándar? ¿Cómo sirves tu ceviche? Con camote, con canchita y con chifle. Este ceviche al paso es un ceviche tan bueno como un ceviche que no es al paso. Sí, porque en todas las cevicherías igual el tema del pescado lo hacen igual. El proceso yo creo que puede ser mejor o igual, es igual en verdad. Cualquier cevichería, es más, nosotros nos especializamos solo en eso. Yo considero más bien que nuestro ceviche puede ser uno de los mejores, incluso porque al hacer dos cosas, solo ceviche y chicharrón, la probabilidad de error es menor. Tu madre hacía un ceviche que me imagino debes tener en la cabeza, el gusto lo debes tener en la cabeza, en las glándulas salivales y todo esto. Tu tía capacitaba a tus trabajadores, no sé si lo sigue haciendo, lo que significa que tu tía también seguramente hacía un gran ceviche, ¿no es cierto? ¿Tú sabes hacer ceviche? O sea, ¿tú realmente puedes meterte ahí y decir, este es el ceviche que quiero que hagan? Sí, yo también sé hacer ceviche, obviamente no lo hago tan bien como ellos o como mi tía o como mi mamá, porque a mí más me interesó la idea de hacerlo el concepto, de hacer ese sueño realidad. Y para eso vi la oportunidad que mi mamá sabía preparar los ceviches, la parigüeya, la sudado, y que mi tía también. Y como mi tía tenía disposición, bueno, pues tía, apóyame, ¿no? Enséñale a los chicos, por favor, tal y como tú haces un buen ceviche, y sobre ese estándar que mi tía enseñó, y ahí fue formando a unos chicos, y esos chicos son los que ahora ya van enseñando a la gente. Tú no te conceptualizas un cocinero, tú eres un empresario de la gastronomía peruana que me imagino tienes como meta hacer la primera franquicia peruana, tan peruana como el ceviche. Claro, justamente a diferencia de los otros restaurantes de comida rápida, nosotros sí es un producto peruano, ¿no? Y a la vez es un concepto peruano. Si vemos otros tipos de comida rápida, como el ejemplo de chifa, es comida china, ¿no? Quizás el concepto peruano, pero la comida es china. Si vemos otro tipo de comida, las hamburguesas, hay peruanos, pero la hamburguesa no es peruana. Entonces en el tema de ceviche yo creo que sí, nosotros somos el único restaurante de comida rápida, fast food, auténticamente peruano. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Empresarialmente, ¿qué negocio tiene más futuro? ¿La cevichería convencional, como la que tiene tu madre, que sigue regentando tu madre en una ciudad serrana? ¿O franquicias como esta, que puede empezar a crecer, o bueno, negocios como estas, cadenas como esta, que va a empezar a crecer dentro de los centros comerciales? Yo creo que depende de las proyecciones que cada uno pueda tener. En el caso de cevicherías, hay cevicherías que ahorita están demostrando que sí se puede crecer, porque principalmente los dueños son más chef, dominan mejor el tema de los principios de cocina, o en todo caso tienen mayor formación en cocina, que están logrando hacer cadenas de restaurantes de pescados y mariscos. En el caso de nosotros, bueno, estamos yendo por el otro camino de vender pocos productos y tratar de franquiciar y crecer de esa manera. Perfecto. Bueno, estamos en esta primera parte de la entrevista donde hemos conocido un poco los conceptos que llevaron a Nito Juárez a poner esta cadena de comida rápida peruana, la más peruana de las cadenas de comida. Estamos hablando de algo tan peruanísimo como el ceviche, claro que combinado con algunas cosas interesantes, los chicharrones de marisco, los chicharrones de pescado y algunas cosas que van con el ceviche en alguna parte del Perú, como los chifles. Pero en la segunda parte de esta entrevista nos vamos a meter al otro lado. Hemos estado de este lado del mostrador, ahora nos vamos a meter allá para ver cómo se prepara un ceviche en un centro de comida rápida, cuáles son los conceptos que se han ido desarrollando, cuál ha sido la capacitación a la que han arribado después de varios experimentos durante varios años. Tras la pausa, seguimos con Nito Juárez en Suelto en Plaza.